Muy buenas a todos, un lunes más y bienvenidos al podcast de cine de Cule y Banderas. Hoy vamos a traer una película especial que fue en su momento muy galardonada y que es Una mente maravillosa, y para ello hemos traído un invitado especial que es Diego Rodríguez. Muy buenas, Diego. Hola, muy buenas y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, no tienes que dar las gracias, que aquí solo traemos al que lo merece, a los mejores. Y hemos traído a Diego como invitado al programa de hoy por dos motivos. El primero es que a él le hacía especial ilusión hablar de esta película, de Una mente maravillosa, y luego el segundo motivo es que Diego le interesa mucho esta película porque es estudiante de segundo de matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cierto? Sí, así es. Muchas gracias, Banderas, por traerme aquí y con mucha ilusión por la peli de hoy. Y bueno, gracias a esto, pues él en la crítica nos va a ayudar un poco a explicarnos lo que hizo John Nash para las matemáticas en su día, ¿no? En efecto. Muy bien, pues venga, vamos con ello. ¿En qué género, para empezar, la clasificarías? ¿Género cinematográfico? Sí, esta película es un drama biográfico que trata sobre la vida de John Nash, un afamado matemático que, sufre de esquizofrenia, y la película gira en torno a su enfermedad y cómo consigue lidiar con ella para ser el prestigioso matemático que es conocido a día de hoy. Sí, y cuéntanos, antes de pasar a la siguiente sección, ¿tú crees, en la facultad habéis oído hablar de este hombre? ¿Es famoso realmente? No, pero es famoso, sí. Ya veremos más adelante los logros que hizo. Pero no oímos hablar de él ya que solo ha dado primer año y su área de trabajo, que es principalmente la teoría de juegos, no es algo que le presenten a los alumnos de primer año. Os lo enseñarán más adelante, pero bueno, no quiero adelantarme de esto, luego de su teoría y de su impacto mundial en el mundo de las matemáticas y la economía. Si quieres lo dejamos para más adelante en la crítica. Pues bueno, es una película que hemos estado buscando entre Diego y yo, interesándonos por ella en internet, y vamos a pasar a hablar del director, que está dirigida por Ron Howard, que sí, yo la verdad que es un hombre que había visto alguna película suya, pero no sabía que tenía tan buenas películas. Es un director muy consagrado que empezó a trabajar en los años 70. Cuéntanos un poco las películas que has encontrado. ¿Qué ha hecho este Ron Howard? Pues sí, entre las más conocidas se encuentran Cocoon, una película bien ochentera, para los que la recordéis. Apolo 13 con Tom Hanks, Kevin Bacon, unos astronautas que van a la luna y tiene una serie de problemas. El Grinch es una de que también hizo este director, El Código Da Vinci, del 2006 si no me equivoco, también muy conocida, con Tom Hanks otra vez. Cinderella Man, Splash, y así más recientes hizo En el corazón del mar, en 2015, en la que salen Tom Holland, Cillian Murphy, que es como una especie de Moby Dick. Y también hizo en 2018 una película sobre Han Solo que perfectamente podría no haberla hecho y no habría habido ningún problema. O sea, ¿tú crees que Ron Howard, a pesar de ser destacadísimo, tiene un autocastigo, por lo menos, en su haber? Te reto a que la veas y me lo comentas tú. Muy bien, pues no, si es un autocastigo me voy a fiar de ti y te haré caso. Bueno, pues efectivamente, estos son los trabajos más destacables de Ron Howard, y vamos a pasar con el elenco de actores que participa en esta película. El protagonista es Russell Crowe, que es el que interpreta a John Nash, al matemático. Y luego además está una actriz que ha estado muy desaparecida en los últimos años, ha hecho papeles más secundarios, pero que fíjate que en esta película le dieron Oscar a Mejor Actriz secundaria, que fue Jennifer Connelly. Sí, una pena que no esté Cule, que seguro que nos podría contar muchas cosas sobre estas actrices que tanto le gustan. Sí, esta en particular nos gusta a todos porque es guapísima, y para los que fuimos niños en
En los 80, a ver, y 90 tuvo muchos papeles, pero bueno, en particular en los 80 yo me acuerdo que me fijé en ella, que todos estábamos enamorados porque es guapísima. Hizo un papel en una peli que tuvo muchísimo éxito, que se llama El laberinto. No sé si esa la has visto. Sí, con David Bowie, ¿no? Sí, esa la vimos juntos, ¿no? Pues ella es la chica, la que tiene que cuidar a su hermanito y que acaba en el mundo de fantasía. Y yo creo que esa es la primera aparición destacable que hizo, o la primera, por lo menos donde la vi, y en la que nos dejó impresionados pues a todos los niños y adolescentes de aquella época. Luego, más caras conocidas, pues tenemos principalmente Ed Harris, ¿no? Sí, efectivamente. Ed Harris, que aquí viene a interpretar a uno de los personajes ficticios, por así decirlo, o imaginarios. Sí, Ed Harris es una de las alucinaciones recurrentes en las que cae John Nash. Sí, que es un tipo de la CIA o algo así, o que trabaja para el gobierno y que le persigue, ¿no? Quiere que trabaje John Nash, quiere que trabaje para el gobierno, ¿no? Y esta era la paranoia principal que tenía el protagonista. Sí, es la principal, y sobre todo destacar, aunque ahora entraremos más en sus paranoias, es la más agresiva dentro de las diferentes que tiene, que son 3 principalmente. Pues muy bien, con esto, si queréis, hemos visto director, sinopsis y actores. Y lo que vamos a pasar es de lleno a la crítica, que esta vez, que no está Cule, hemos pensado en hacerla de otra manera, y es que vamos a hacer una primera parte sin hacer spoiler o hablando solo de escenas iniciales, y para poder hacer una crítica en profundidad pues pondremos un spoiler alert, punto a partir del cual es conveniente que solo lo escuchen aquellos que ya hayan visto la película o que no tengan problema en que se les haga spoiler. Como decimos, de todos modos, es una película que ya tiene 22 años y que es biográfica, o sea que no estamos descubriendo nada nuevo, pero bueno, en fin, lo vamos a hacer de esta manera. Estás escuchando el podcast de cine de Cule y Banderas. Si estás disfrutando de su contenido, por favor, no olvides suscribirte y apoyar el programa. Además, tus comentarios serán bienvenidos, ya que nos ayudan a mejorar. Entonces vamos a empezar, si quieres, contando un poco cómo empieza la película, dónde nos sitúa. La película comienza presentándonos al personaje de John Nash, el protagonista, junto con diferentes de sus compañeros de facultad que están estudiando todos matemáticas y están en el último año de estos estudios. Todos están bastante preocupados, principalmente John Nash, porque necesitan publicar artículos académicos, ya que cuando terminen necesitarán tener cierto prestigio formado para poder aspirar a un buen trabajo o a una buena plaza en alguna universidad, ya sea de docente o... Sí, porque en esta época, recordemos que las aplicaciones de los matemáticos, ha habido una época que han estado un poco a la baja, no eran tan necesarios en el mercado, pero yo creo que en esta época, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, porque la película nos sitúa en 1947, todavía los matemáticos y científicos desarrollaban muchas teorías aplicables directamente, ¿no? Como está empezando otra vez ahora con las matemáticas en el mundo de la programación. Sí, no, lo que pasó principalmente fue que gracias a una gran figura dentro de las matemáticas como fue Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, los matemáticos adquirieron un prestigio muy importante, y durante esta década de los 50 y hasta los 60, después de la guerra, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa y en todas partes del mundo civilizado, los matemáticos se veían como una figura importante, la cual, pues en este caso, podía ayudar principalmente en programación, aunque ya, como veremos, tienen muchas otras aplicaciones. Oye, y en esta época, claro, se emplearon muchas de las nuevas teorías matemáticas, tanto matemáticas como física, ¿no? Para fines armamentísticos, ¿no? Sobre todo. Claro, estábamos en unos años que había habido 2 guerras mundiales. Pues supongo que sí.
Y cuéntanos, tú que has mirado algo, yo sé que te has mirado algunas cosas de universidades estadounidenses, Princeton tiene una buena fama en la rama de la ciencia o de la matemática. Sí, sin duda alguno. Dentro de las universidades americanas, Princeton es de las más importantes y de las más aclamadas, y dentro de las ciencias más todavía. Ah, vale, no lo sabía. Es que como en las pelis suele salir sobre todo Harvard, Yale o el MIT, ¿no? Cuando te hablan de ciencias aplicadas. Efectivamente, pero Harvard, como has dicho, suele ser de ciencias jurídicas y sociales. Ah, bueno, muy bien. Pues gracias por estas aclaraciones. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esta primera parte e introducción de la película? Pues nos presentan, como muy bien ha dicho Diego, al personaje en un ambiente que a mi juicio está muy bien logrado porque, como digo, no es la facultad Princeton de los años 40, finales de los años 40, y creo que está muy logrado porque la ambientación a nivel de tanto de vestuarios, coches, personalidades de los personajes incluso están bien trabajadas. Nos pintan pues unos personajes que en aquella época se ve que tienen una educación o unos modales distintos, más refinados, ¿no? Pues son gente pues más bien educada, que no dice muchos tacos, y nos presentan a John Nash como un personaje que, aunque en este momento no ha enfermado o no se sabe si ha enfermado, ya tiene una personalidad de base complicada. Sí, efectivamente, vemos a John Nash en una primera instancia cómo se lleva, no es que se lleve mal, pero apenas tiene relación con sus compañeros de clase. Es un hombre bastante cerrado y que está obsesionado con ser mejor que sus compañeros y batirles en el ámbito académico para aspirar a mejores plazas y tener un mejor futuro que ellos. Aunque hay que recalcar que con quien sí se lleva bien es con su compañero de habitación. Perfecto, justo ahí es donde quería llegar. Yo lo veo del mismo modo. Le presentan con una persona como alguien con una personalidad muy competitiva, ¿verdad? Que se lo toma todo como una competición y además tiene mal perder. Y luego, curiosamente, después del spoiler alert, hablaremos de este tema, de que con el que realmente se llevaba bien era con su compañero de cuarto, ¿no? Prácticamente con el único, con el que mejor se llevaba. Sí, le vemos en algunas escenas que está en la cafetería y que sí que se habla con sus compañeros de clase, no se llevan mal del todo, no son hostiles, pero bueno, vemos que sus relaciones sociales no están muy desarrolladas. Sí. Tiene pocas habilidades sociales, se puede ¿no? apreciar en una escena muy graciosa en la que se acerca a la barra a ligar con una chica y bueno, pues... Digamos que es más directo de lo cortésmente respetable, ¿no? Sí, tiene poco respeto hacia la muchacha. ¿Podrías invitarme a una copa? No sé qué es lo que se espera que diga para que tenga relaciones sexuales conmigo, pero ¿podríamos fingir que ya lo he dicho todo? Solo se trata de un intercambio de fluidos, ¿no? Podríamos pasar directamente al sexo. Oh, qué bonito. Que te vaya bien la noche, capullo. Sí. Muy bien, pues entonces en esta primera parte de la película lo que hacen es presentarnos a un personaje en su tiempo y en su espacio, y su manera de relacionarse. Nos explican cómo es esta personalidad complicada que tiene y cuando al mismo tiempo pues goza de una capacidad intelectual desorbitada, ¿no? Sí, en efecto, es durante una de estas noches en el bar que estábamos diciendo que tiene un momento de eureka y se le ocurre su gran... ¿Podrías decir que se le enciende la bombilla en ese momento? Si te hace ilusión decirlo, puedes decirlo. Me hace ilusión. Entonces se le enciende la bombilla en el bar y está con sus colegas. Sí, ¿y qué está pasa? Efectivamente con sus amigos, está discutiendo la estrategia que deben seguir todos juntos para ligar de manera óptima con las mujeres que han visto. Y oye, sí, son un grupo de amigos que ven un grupo de chicas. Y una pregunta antes de que sigas. ¿Tú crees que esto lo ha dramatizado el director o el guionista o realmente pasó así o no lo sabes eso? Sin conocer la historia, dudo bastante que fuera de esta manera. En el ámbito científico
raros son estos momentos de iluminación casual en el que una persona tiene una visión y... O sea, que realmente es fruto de mucho trabajo y muchas fórmulas. Sí, sin duda, aunque hubiera sido de este modo en el que nos lo pintan en la película, él ya estaba trabajando en este ámbito con anterioridad de las negociaciones, que ahora veremos. No es que de repente discutiendo tenga una idea y desarrolle una teoría por completo. Vale, entonces si quieres cuéntanos esta anécdota, que es un breve, es muy poco spoiler porque es al principio de la película y no tiene mucha repercusión. Y cuéntanos qué es lo que pasa. Pues sí, efectivamente está discutiendo con sus amigos cómo ligar con las mujeres que han visto que es una rubia con la que quieren ligar los 5 y luego tiene 5 amigas más. Entonces, tradicionalmente, en los modelos de negociaciones que se seguían los que desarrolló Adam Smith, un famoso economista en el siglo XVIII. ¿Es el padre de la teoría capitalista y del libre comercio o no? Sí, se podría decir como el padre del liberalismo económico, aunque luego ha tenido mucho más desarrollo a posteriori. Muy bien. Y lo que venía a decir básicamente es que en una negociación, cuando todos los agentes, en este caso pues son los 5 chicos, cada uno velando por su bien común de manera egoísta. O sea, por su bien propio o sí, individual. Sí, cada uno velando por su propio bien, es decir, con ligar con la rubia de manera egoísta, según su teoría, acabarían beneficiándose al máximo de esta manera. De manera grupal, ¿no? O sea, acabarían beneficiándose todos más según la teoría de Adam Smith. Sí, según Adam Smith, lo que tendrían que hacer para optimizar sus posibilidades de ligar es que cada uno se preocupe únicamente por sí mismo. Vale. Y cada uno vaya por la rubia, pero en este momento Nash pues lo analiza y ve que al menos para este tipo de negociaciones, que bueno, tienen un nombre diferente, pero que en este caso en concreto no serviría así. Y el símil que hace más con su teoría, que desarrollará más tarde, es que si todos van a por la rubia la van a abrumar y no van a conseguir ligar con ella, y cuando vayan a por las amigas al sentirse de segundo plato pues tampoco van a querer y no va a ligar ninguno. Y entonces lo que dice es, cada uno deberíamos ir a por una de las amigas y de esta manera, aunque no ligamos con la rubia, nos aseguramos de que vamos a ligar todos. Muy bien, ¿y esta teoría tiene un nombre conocido o...? Sí, el ámbito donde desarrolla su trabajo principal es la teoría de juegos, que es dentro de las matemáticas y la economía, la rama que se encarga de analizar cómo funcionan las negociaciones. Y en este caso, por lo que se hizo tan famoso, es porque descubrió que hay una cosa que se llama equilibrio de Nash, que siempre tiene lugar en estas negociaciones. ¿Y qué es un equilibrio de Nash? Un equilibrio de Nash es cuando en una negociación, vamos a suponer que hay 2 agentes, cuando ambos se perjudican si cambian de opción. Esto, aunque igual la definición sea un poco extraña, no compleja, pero que estemos pocos habituados, esto podemos observarlo porque explica diferentes fenómenos en la vida real. Y es, por ejemplo, la razón por la que normalmente muchas cadenas de comida rápida, pongamos, siempre hay un McDonald's al lado del Burger King, que es algo que ocurre bastante a menudo. Sí, que yo no entiendo, porque digo, se hacen competencia el uno al otro, ¿no? Supongamos que hay una ciudad, por ejemplo Madrid, y hay un McDonald's en una punta de la ciudad y un Burger King en la otra punta de la ciudad. ¿Qué sucederá? Que los que vivan más cerca de uno irán a uno y los que vivan más cerca del otro irán al otro de manera general. Entonces podemos observar que cualquiera de los dos se beneficiaría si construyera su restaurante en el centro, porque acapararía toda la mitad que ya acaparaba más un trozo que antes estaba más cerca del otro y ahora pasa a estar más cerca suyo. Por ejemplo, si el McDonald's estaba en un extremo y ahora pasa a construir en el medio, los que estaban en su mitad seguirán yendo y habrá unos que ahora estén más cerca del McDonald's, y el Burger King le pasa lo mismo, por lo que tenderán a ambos construir en el centro, uno al lado del otro, ya que si cualquiera de los dos se separa, el otro va a tener un espacio que robarle. Y si se construyen los dos juntos, es un estado de Nash, un equilibrio de Nash, ya que cualquiera de los dos se
perjudicaría económicamente si cambiara de posición. Y esto está demostrado matemáticamente. Matemáticamente está demostrado que en un tipo específico de negociaciones siempre va a haber al menos un equilibrio de Nash. Vale, y una pregunta que me surge a raíz de esto. Si los dos restaurantes, McDonald's y Burger King, están construidos juntos en el centro, ¿entre los dos van a tener el mismo número de clientes o más que si cada uno está en un extremo? La verdad que no lo sé. La teoría de juegos no habla de esto. Eso habría que centrarse en otras ramas de la economía que ya se escapan más de la matemática pura. Muy bien, pues muchas gracias. Y en cualquier caso, no desvelaremos cómo acabó la negociación con la rubia. No. Para no hacer más spoiler del necesario. Y llegados a este punto, sí que ha llegado el momento de meter el spoiler alert. Spoiler alert. Y con este spoiler alert que acabamos de meter, pues seguimos con la crítica y advertimos que vamos a hacer pues spoiler de la película y que el que no la haya visto y no quiere que le desvelemos nada, que corte en este momento y ya escuchará el resto en otro momento, y el que ya la haya visto o al que no le importe, pues puede seguir con el audio. Muy bien, entonces según va avanzando la película, vamos viendo que es un tipo destacado, se ha convertido en una persona destacada, el bueno de John Nash, y que le ofrecen un contrato, ¿no? en el propio Princeton, ¿no? Y entonces a raíz de este nuevo trabajo, él comienza a... Él se da cuenta que de manera paralela le contrata el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, sí, sería difícil que no se diera cuenta, ya que le llevan a unas instalaciones militares secretas gubernamentales y básicamente le contrata el gobierno americano descifrando códigos, ya que recordemos que están en plena Guerra Fría y está descifrando códigos para evitar bombardeos nucleares por parte de los soviéticos en Estados Unidos. Sí, es verdad, porque si no recuerdo mal, la película nos sitúa ya en 1955 o 1956, que Rusia ya había desarrollado la bomba de hidrógeno, que yo no sé si sabes, porque yo cuando me decían bomba de hidrógeno resulta que es una bomba nuclear, pero es de otro tipo a la que existía anteriormente, ¿no? Sí, en efecto, las bombas que se habían creado hasta aquel momento, los rusos y los americanos, eran bombas de fisión, y esta famosa bomba H era una bomba de fusión nuclear, otro mecanismo diferente que la hacía mucho más letal. Vale, bueno, en cualquier caso lo que quería aclarar es eso, ¿no? Cuando hablamos de bomba H o bomba de hidrógeno, estamos hablando de un tipo de bomba atómica. Y bueno, entonces a raíz de este trabajo que le mandan, pues él empieza a obsesionarse un poco con él mismo y se le empiezan a aparecer unos nuevos personajes, uno de los cuales no es ni más ni menos que Ed Harris, que es la persona del gobierno con la que contacta continuamente para hacer distintas averiguaciones. Sí, efectivamente. Y bueno, entonces John Nash vemos que empieza a tener comportamientos muy obsesivos, ¿no? Y empieza a desarrollar tardas en darte cuenta, pero empieza a desarrollar una manía persecutoria. Es decir, estos personajes del gobierno americano le persiguen y le empiezan a exigir cada vez más compromiso, por así decir. En efecto, es importante recalcar que por esta parte de la película, paralelamente, él está impartiendo una clase de cálculo multivariable. Bueno, un poco da igual, pero lo que sí que es importante es que acaba teniendo una relación amorosa con una alumna de esta clase. Sí, que es la mismísima Jennifer Connelly. Sí. ¿Tú ves justificable que él como profesor se salte las normas morales y protocolarias de la relación alumno-profesor, profesor-alumno, si se trata de Jennifer Connelly? No lo creo, pero sin duda tienen una edad bastante cercana a los dos, y para cuando empiezan a salir, si no me equivoco, esta ya no es su alumna.
Bueno, o sea que en el fondo se portó bien, ¿no? Aguantó. Y bueno, en cualquier caso, aquí viene el kit y el giro de la película para el que se la pone sin saber de qué va o no conoce la vida de John Nash, como era mi caso. Y resulta que un buen día el tipo cada vez está más en paranoia, por así decirlo, con su trabajo del gobierno americano, del que no puede hablar a nadie, y se acaba dando cuenta, le acaban ingresando y resulta que todo esto era imaginario y que estas personas, Ed Harris y otros personajes que trabajan para el gobierno americano, en realidad no existen y que es todo fruto de su enfermedad, porque es un hombre al que diagnostican de esquizofrenia. Sí, efectivamente, aparentemente él había estado desarrollando desde sus primeros años en la universidad como alumno lo que se conoce como esquizofrenia paranoide. Sufría alucinaciones y luego le daban estos ataques paranoicos que tiene con relativa frecuencia, en los que cree que le están persiguiendo los rusos, que le van a matar. Tiene varias persecuciones que luego, como se ve, era todo mentira. ¿Y cuáles habían sido sus principales alucinaciones durante este tiempo? Pues habían sido la de que trabajaba para el gobierno en asuntos secretos. Él simplemente trabajaba en la universidad y no existía ninguna agencia gubernamental que lo hubiera contratado para descifrar códigos rusos ni nada del estilo. Y la otra alucinación, que quizás sí que sorprende más, es su compañero de habitación de cuando estudiaba en la universidad. Él, que era su mejor amigo, y también su sobrina, que se la presentan, y los dos pasan bastante tiempo con él. Eran ambos alucinaciones. O sea que tiene que ser durísimo eso. Se te tiene que venir el mundo abajo cuando resulta que gente importante de tu vida no existe y te la estás imaginando. Son en el fondo algún alter ego de tu personalidad. Sí, efectivamente. Él no acaba de reconocer la situación, no acaba de convencerse de que todo esto es mentira, pero su mujer le convence de que se tome las pastillas, de que se medique, y al final estas alucinaciones se acaban marchando y parece que su vida va mejor. A la par, tiene un hijo con su mujer. Sí, y el problema que tienen las pastillas es que efectivamente le quitan y le curan las alucinaciones, pero tienen un coste enorme a nivel intelectual, ¿no? Y es que le dejan medio sedado y le limitan mucho su capacidad de desarrollo, ¿no? Y de raciocinio. Sí. Y ya no da la talla, por así decirlo, ni de lejos como matemático. Él principalmente lo que critica de estas pastillas es que acaban con su capacidad creativa, que era la que tanto le había ayudado en un pasado a hacer su prodigiosa carrera matemática hasta la fecha. Bueno, y entonces lo que pasa es que él se ve tan mermado intelectualmente que toma la decisión sin decírselo a nadie, ni siquiera a su mujer, de dejar de tomarse las pastillas. Que por lo visto, por lo que he leído, es un comportamiento bastante habitual hoy en día también con los enfermos esquizofrénicos, y es que cuando ven que se encuentran bien, se dan por curados, piensan que están curados, y es muy habitual que dejen de tomar la medicación. Y entonces, ¿qué ocurre cuando dejan de tomar la medicación? Pues sí, que al dejar de tomar la medicación le reaparecen estas alucinaciones y, sobre todo, y lo que es más importante, los ataques paranoicos, hasta que hay un día que su mujer se asusta mucho y se escapa de casa. Y es aquí donde, gracias a la capacidad matemática y al gran raciocinio de John Nash, se da cuenta de que una de estas alucinaciones, en concreto la niña pequeña que es sobrina de su compañero de habitación, lleva varios años y no ha envejecido. Entonces esto le lleva a darse cuenta de que efectivamente son alucinaciones, que es algo que hasta este momento John Nash no había aceptado. Claro, pero eso debe ser un paso complicadísimo. Es que ver a alguien que tienes delante y poder darte cuenta de que no es real, tiene que ser una cosa absolutamente catastrófica, ¿no? O tiene que ser dificilísimo de aceptar. Y sobre todo no tanto eso, sino, en mi opinión al menos,
pensar en cuántas cosas que tú tomas por ciertas no lo serán, porque en este caso vemos que tampoco es para tanto. Es un amigo que sí que era su mejor amigo, pero bueno, es un amigo y su jefe. Pero imagínate que tu hermano o que tus padres o que tu mujer fueran alucinaciones. Sí, y entonces aquí viene lo más extraordinario de la vida de este hombre y que sabe plasmar muy bien la película, y es que de manera absolutamente excepcional, porque no es habitual en los enfermos ni mucho menos, él intenta rebajar la medicina o no tomarlas. La verdad que no recuerdo bien si no las toma o toma menos, pero lo que decide es hacer un autotratamiento o un autoentrenamiento de la mente para aprender a distinguir la realidad de las alucinaciones y aprender a convivir con ellas. Y eso es lo que lo hacen absolutamente una historia excepcional, ¿no? Sí, efectivamente. Él, durante el resto de su vida, siguió viviendo con estas 3 alucinaciones. Y decidió ignorarlas. Sí, y gracias a ello los ataques paranoicos cesaron. Eso es, pero lo sigue viendo, sigue viendo a estas personas y lo que hace es pasar de ellas, no contestarlas. Sí, efectivamente, cuando trata con ellos es cuando se pone nervioso, y cuando se pone nervioso y se altera es cuando tiene todos los problemas. Por tanto, se despide de una manera un poco melodramática, que probablemente se haya hecho así por fines cinematográficos, de sus alucinaciones, y durante el resto de la película y de su vida, aunque les ve y aunque les sigue viendo y ellos siguen intentando acercarse a él, él los ignora completamente sabiendo que son mentira. Es que es impresionante lo que hizo este hombre. Y bueno, y digamos que él entonces continúa con su vida, se le ve algo mermado y consigue que le den, no sé si es exactamente una plaza de profesor oficial, pero termina dando clases poco a poco, ¿no? Consigue volver a dar clases en la universidad. Sí, un amigo suyo estaba de recano, de rector de Princeton, no recuerdo, y cuando consigue paulatinamente lidiar con sus alucinaciones y ya es alguien en quien confiar, pues acaban dándole una plaza de profesor. Y bueno, y aquí ya llega la leyenda, ¿no?, de que sus teorías que ya había desarrollado empiezan a adquirir una importancia universal, ¿no?, o mundial, porque ven que tienen aplicaciones prácticas en muchos campos de la matemática. Y es cuando, bueno, pues al final le llega el reconocimiento a una carrera y le acaba llegando ya mayor, en el año 94, ni más ni menos que el premio Nobel. Sí, bueno, el premio Nobel se lo dan en economía, no porque su teoría tenga aplicaciones matemáticas, sino porque tiene aplicaciones en el ámbito de la economía, en los mercados, en las negociaciones internacionales. Ha sido muy útil. Y es importante recalcar que no existe premio Nobel de matemáticas. No, pero ¿cómo puede ser eso? Pues probablemente porque Alfred Nobel, cuando creó los premios Nobel, no vio que las matemáticas tuvieran una aplicaciones en sí mismas que mejoraran la calidad de la especie humana. Joder, y me parece curioso que cuando se empezó con el premio Nobel, ¿principios del 20 o finales del 19? Sí, es sobre esas fechas. Y luego no han ampliado las categorías. Si no me equivoco, se ampliaron las que amplió él en vida, que no sé si fueron el de la paz o el de literatura. Al principio creo que no estaban todas, pero tampoco estoy muy seguro. ¿Cuáles premios Nobel hay? Química, física, medicina, literatura y paz. Pero, ¿y que no haya matemáticas no es como si hay unas olimpiadas sin fútbol? Pues yo creo que no. Al final fue su voluntad que existieran estos 5 Nobeles y pues así se ha de mantener. Muy bien. Y en fin, pues muchas gracias, Diego, por aportar tu luz y tu sabiduría al podcast de cine de Cule y Banderas. Si te parece, vamos a pasar ahora con las curiosidades, que yo sé que te las has buscado. No sé si las quieres indicar tú, las curiosidades del rodaje, que es algo que nuestros oyentes siempre agradecen mucho. Sí, sin duda. Empezamos. La primera de todas es que para la actriz de la mujer para el papel de la mujer de John Nash, una de las primeras actrices a considerar fue ni más ni menos que Salma Hayek.
También una actriz guapísima. Y esto creo que se debe a que su mujer era hispana, ¿no? Sí, del Salvador. Pero bueno, al final se decidieron por Jenny Connelly y no lo hicieron mal porque, fíjate, ganadora de premio Oscar por este papel. Cuéntanos, ¿qué más? Pues, por ejemplo, la película se rodó en orden de secuencia, es decir, de la primera escena hasta la última, que no es algo muy habitual. O sea, en orden cronológico natural. Sí, y esto se hizo así para que mientras transcurría la película y se supone que John Nash va desarrollando su enfermedad, a la vez el actor Russell Crowe pudiera ir mejorando y aprendiendo bien cómo actuar desde este punto de vista. O sea, ir interiorizando el proceso de la enfermedad, ¿no? De su personaje. Justo. Para no tener idas y venidas, ¿no? Sí. Y otra curiosidad también, no tan importante, es que mientras que a John Nash se le ve fumar en varias ocasiones en la película, a Russell Crowe, John Nash en la vida real era un antitabaco y un antialcohol, totalmente abstemio. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Será por estética? ¿Por estética de la película? Porque había mucho fumador, ¿no? En los años 50. Sí, será principalmente que no conocían este aspecto de John Nash, ya que está basado en un libro, igual el libro no lo menciona, y entonces pues estéticamente le ponen fumando, que sería lo normal en la época. Y luego tienes una curiosidad que me encanta este tipo de curiosidades, que es cuando los directores contratan a alguien muy especial, ¿no? Contrataron a un matemático muy destacado. Sí, para esta película se contrató al profesor David Bayer, que fue el asesor de matemáticas, es decir, que todo lo que sale en las pizarras son teorías matemáticas y en concreto teorías matemáticas desarrolladas por John Nash, o sea que está todo bien hecho. Y lo más curioso de todo es que David Bayer, aparte de ser el asesor de matemáticas, es el doble de mano de Russell Crowe. Es decir, en algunas escenas que le vemos escribiendo en las pizarras o en las ventanas ecuaciones matemáticas y modelos, en realidad David Bayer quien lo hacía. O sea que el bueno de Russell Crowe no tuvo que romperse la cabeza a estudiar castillos de esos de fórmulas. No, sin duda seguramente fue un alivio para él. Y la pregunta del millón, ¿tú crees que es necesario? Porque a mí me la hubieran colado. Pusieran los símbolos que pusieran, no iba a entender nada. ¿Tú entiendes algo de lo que iban escribiendo? Probablemente si me fijara algo entendería, pero sin duda hay mucho especialito y mucho académico por ahí que luego tiene el tiempo libre suficiente como para ponerse a verificarlo todo y criticar la película. Siempre ocurre. O sea que aquí el director fue súper detallista. Sí, por ahí no se la pueden meter, ¿no? Curó en salud para que no le dijeran nada más adelante, y además pues es algo que quieras que no, se agradece que todo sea riguroso y que no ponga cualquier cosa en las pizarras. Sin embargo, le ponen fumando. Sí. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tienes alguna curiosidad más interesante? Pues esta no es sobre el rodaje, pero antes que hablábamos del premio Nobel, ya después de que 10 años después de que se rodara la película, es importante destacar que John Nash recibió un premio conocido como premio Abel, que muchos lo consideran como el homólogo de matemáticas del premio Nobel, o sea que lo acabó recibiendo, si se quiere. Ah, muy bueno. Muy bueno. Y nada, pues John Nash es un hombre que ha vivido hasta hace poco y por una tragedia, ¿no? Por lo que tengo entendido, porque este hombre, a pesar de que nació en 1923, murió en 2015, no murió de viejo ni por causas naturales. No, pues desgraciadamente tanto él como su mujer fallecieron en 2015 en un accidente de tráfico cuando iban en un taxi. Bueno, pues noticia triste. De cualquier modo. Y bueno, lo que no sabemos es si en el coche con ellos iban también sus alucinaciones. No lo sabemos, ¿no? Es verdad. Y nada, ¿tienes alguna curiosidad más? No, con esto ya hemos terminado, ¿no? Apartado curiosidades. Esto sería todo, sí. Y nada, pues antes de cerrar el programa, si queréis os cuento los premios que tiene. Es una película muy galardonada, consiguió 4 Oscar, pero además de los muy importantes, porque tiene mejor película, mejor guión, mejor director y mejor actor de reparto. O sea que todo premios Oscar de los gordos. Al que se le escaparía el Oscar es a Russell Crowe. Sí, pero sin embargo Russell Crowe sí que consiguió hacerse con el Globo de Oro. Sí, Globo de Oro a mejor actor principal.
con otros 3 Globos de Oro, porque en total la película ganó 4. O sea que, como vemos, es una película súper galardonada, muy reconocida por la crítica y que tuvo mucho éxito en taquilla. Y nada, pues solo añadir que esta película aparece en IMDb con un 8,2. O sea que es una película que al espectador, al final la puntuación de IMDb es la crítica o el premio del espectador. Un 8,2 es una nota altísima. Sí, en efecto, a mí me ha parecido una película bastante buena y bastante entretenida. Sí, muy curiosa y muy original, además, la historia de este hombre. Aquí los guionistas supieron rescatar una historia real con gancho y... ¿no? Sí, bueno, la película al final está basada en un libro, no es directamente testimonio de la vida de Nash, sino una fuente secundaria, pero está bastante logrado. Pues muy bien, efectivamente. Y hasta aquí hemos llegado en este capítulo. Llegamos al final una vez más del podcast de Cine de Culo y Banderas. Y bueno, Diego, quisiera agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado este ratito tuyo para venir aquí a hablarnos de las matemáticas y esperamos que te podamos tener aquí en programas futuros. Sí, muchas gracias a ti, Banderas, por invitarme y, como siempre, expectante de poder volver. Bueno, Diego, ya sabes que esta es tu casa, nunca mejor dicho, y que puedes volver a grabar y volver por el estudio, que era tu antiguo cuarto, siempre que quieras. Así es, muchas gracias. Y ahora me voy, así que si me vas aflojando 20 euros que voy a salir, pues sería un placer. 20 pavazos, ¿pero en qué los vas a gastar? Al cine. Pues si son para el cine, ahí los tienes. En fin, bueno, y al resto de oyentes, agradeceros muchísimo vuestra paciencia, a los que habéis aguantado hasta el final del programa. Deciros que nos vemos de nuevo el lunes que viene, como cada lunes, en el podcast de Cine de Culo y Banderas, y agradeceros de corazón vuestro apoyo. Por favor, no olvidéis suscribiros y aún más dejarnos algún comentario con vuestras preferencias cinematográficas para que podamos ajustarnos más a lo que quiere la audiencia. Un saludo a todos y nos vemos en una semana. Hasta luego.